Perfecto. Bien, buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho su puntual asistencia en esta aula virtual para continuar con nuestras reflexiones acerca del PES y del POS y la individualización de la sanción. Agradeceré su amable comprensión. Tendré que terminar la sesión alrededor de las 10 de la mañana para atender otra actividad académica, pero bueno, creo que podremos dar un buen avance en el día de hoy. Si ustedes recuerdan, en nuestra sesión inmediata anterior, hemos platicado acerca de los principios que se aplican tanto en el PES como en el POS, y lo hemos hecho a partir, sobre todo, de poner una serie de ejemplos que nos puedan ilustrar se trabó, pero ya regresé. Decíamos, una serie de ejemplos que nos puedan ilustrar cómo funcionan estos principios con independencia de que el procedimiento sancionador sea federal o sea local, con absoluta independencia. Ahora bien, el día de hoy vamos a empezar a platicar acerca de los procedimientos sancionadores y el íter, el camino procesal que cada uno de ellos lleva. Ahora bien, como yo les había solicitado el viernes pasado, la intención es la siguiente. Nosotros vamos a ver aquí, digamos, el camino procesal federal. Ustedes van a tener que compararlo, contrastarlo con lo que sucede en el ámbito de lo local. Ese es, digamos, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. En esta lámina podemos ver los órganos competentes respecto del procedimiento ordinario sancionador, insisto, en el ámbito de lo federal. ¿Quién recibe, tramita y sustancia el procedimiento? Directamente la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Esta Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral es un área, es una unidad de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Y es quien, insisto, recibe, tramita y sustancia. Ahora bien, eso quiere decir que todas las personas que quieren presentar una denuncia tienen que venir a la Ciudad de México, a las oficinas centrales. Pues no necesariamente. Se puede presentar por conducto de las juntas distritales o las juntas locales, pero lo que van a hacer estas juntas es remitir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Esta unidad es la que va a llevar el peso más importante del trámite del procedimiento ordinario sancionador. ¿Por qué razón? Porque decíamos recibe. Y recibir quiere decir, aquí está la queja y tengo que decidir de entre tres posibilidades. Admito la queja, rechazo la queja o prevengo. Prevengo quiere decir que, bueno, no tengo todos los elementos para admitir o para rechazar y le tengo que pedir a quien presentó la denuncia que me los precise, que me los aclare cuando hay alguna duda, algún elemento que no queda claro. Hecho esto, es ante quien se van a desahogar también lo relativo a las pruebas y va a preparar incluso el proyecto de resolución. Quienes sean abogadas, abogados, y lo verán con claridad, y quienes no, trataré de explicarlo. Esto tiene que ver con algo que en derecho procesal se llama las etapas de un juicio. Un juicio, un proceso judicial, se dividen normalmente en dos: la etapa de instrucción y la etapa de juicio, propiamente dicho, o resolución. Instrucción, ¿qué es? Es desde la presentación de la demanda, en este caso la denuncia o la queja, hasta la elaboración del proyecto de resolución. La etapa de juicio es la etapa final, es una etapa de un solo acto, que es dictar la resolución, pero como será evidente para ustedes, pues es importantísima, porque es justamente eso, dictar la resolución. Por lo tanto, entonces, toda la etapa de instrucción recae en la unidad de lo técnico contencioso electoral. Y una vez que tiene este proyecto de resolución, lo turna ante la Comisión de Quejas y Denuncias, que es una comisión del Consejo General, donde participan consejeras y consejeros y donde no participan, por ejemplo, partidos políticos, estos no pueden participar allí. Y lo que va a suceder allí es que esta comisión de quejas y denuncias formulará una serie, en su caso, de observaciones al proyecto, a fin de que se pueda mejorar. Con estas observaciones, el proyecto regresa a la unidad de lo técnico contencioso para que se reelabore y se presenta entonces ante el Consejo General. El Consejo General
es quien en su caso va a imponer sanciones. ¿Cuáles sanciones? Bueno, recordarán que estábamos proyectando esta breve lámina y que ya nos hacían la precisión de que la reducción de las administraciones puede llegar con la reciente reforma legal de la semana pasada al 25%. Ahora, puede suceder que se tengan que tomar medidas cautelares dentro del procedimiento. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida cautelar son decisiones que toma el juzgado, el tribunal, o en este caso, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Fíjense muy bien, no la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, sino la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, para efecto de garantizar que siga existiendo el objeto del litigio o que se resguarde o se evite la comisión de un mal mayor, de un daño mayor. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las medidas cautelares que a veces se toman? Por ejemplo, suspender la transmisión de un promocional de radio o televisión. Entonces, mientras resuelvo, suspendo la transmisión. Alguien de ustedes me diría, oiga, doctor, pero pues entonces ya están resolviendo sobre el fondo, ¿no? Si ya están suspendiendo la transmisión, el efecto práctico es que están resolviendo sobre el fondo. Y lo que yo diría es que no es exactamente así, no funciona de esta manera, sino que la medida cautelar tiene por objeto simplemente que no se siga causando un daño. Alguien de aquí, de esta aula virtual, me podría decir, bueno, pero es que si al final el asunto resulta que el promocional de radio y televisión era correcto, como ya se suspendió la transmisión, pues entonces ya prácticamente es como si se hubiera dictado la resolución. Y yo diré, no, porque cuando se dicte la resolución y si se definitiva, o sea, se resuelve el asunto de fondo, si se llega a la conclusión de que no era ilegal esa transmisión, el efecto es que vamos a transmitir el promocional. Por lo tanto, la medida cautelar existe sí, solo si es necesario para evitar un posible daño mayor, y la medida cautelar va a existir hasta en tanto se dicte la resolución definitiva. Quiero que recordemos, ¿quién dicta la resolución definitiva en el POS? El Consejo General del INE. ¿Quién dicta las medidas cautelares? Pues un órgano auxiliar del INE, del Consejo General del INE, que es la Comisión de Quejas y Denuncias. ¿Cuál es la función entonces de la medida cautelar? Pues simplemente esa, evitar que se siga cometiendo un daño. Es un prejuzgamiento. Pues miren, yo les diría que hay muchos teóricos del derecho procesal que han tratado de demostrar que una medida cautelar no es un prejuzgamiento, pero a mi parecer, y es una opinión absolutamente personal, no han tenido éxito. No han tenido éxito porque me parece que en realidad, permítanme quitarme el saco, que en realidad la medida cautelar sí es un prejuzgamiento, pero es un prejuzgamiento absolutamente temporal, ¿no? Para tratar de ponerlo con un ejemplo más claro, es lo que sucede en el amparo. Si ustedes tramitan un juicio de amparo, no sé, contra una orden de aprehensión, contra una orden de desalojo, en general cualquier amparo, no quiero entrar en sutilezas, y se les otorga la suspensión, entonces eso no quiere decir que ustedes ya ganaron el amparo. Quiere decir que hasta que se resuelva el fondo del asunto, el acto de autoridad que ustedes tachan de inconstitucional, de ilegal, o en su caso de inconvencional, no se va a poder ejecutar. Pero es en la sentencia donde se va a analizar, si procede o no procede. Entonces, esa es la esencia de la medida cautelar. Creo que en materia electoral las medidas cautelares más conocidas son estas que he platicado, la de suspender la transmisión de un promocional de radio o televisión. En otras materias también hay medidas cautelares. Yo ponía el ejemplo del amparo. Otro ejemplo muy conocido es en un juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Si tú firmas un cheque, un pagaré y no pagas, van y te embargan. Embargarte quiere decir que te van a quitar bienes, por ejemplo. ¿Eso quiere decir que ya los perdiste? No, simplemente que los toman hasta que se resuelva el asunto, y si se resuelve el asunto y tú tenías la razón, te los van a regresar. Si no tenías la razón y sí debes, pues es la garantía de que vas a pagar. Esas son entonces
las medidas cautelares, que son desde luego muy importantes. Ahora, quiero puntualizar también algo que me parece relevante. En principio, disculpen, al intentar proyectarme me botó, pero voy a regresar. Aquí estamos. Bueno, hay una cosa que es importante. Sala Superior ha determinado que, desde luego, quien puede dictar medidas cautelares es la Comisión de Quejas y Denuncias, que es una comisión en la que además es muy interesante observar que no participan los partidos políticos, pero también el Consejo General puede determinar medidas cautelares. Esto no lo dice la ley, sino que es una interpretación que ha hecho nuestra Sala Superior. Muy bien. Las juntas ejecutivas distritales y locales, bueno, pueden fungir como órganos auxiliares. Decíamos entonces, la finalidad es sustanciar las quejas o denuncias presentadas. Cuando hay alguna falta administrativa, ¿de qué tipo? Pues aquí ya las hemos visto. Cualquier persona puede presentar una queja o denuncia. Ahora, esta debe ser por escrito, en principio. ¿Puede ser de forma oral? Sí, pero hay que darle forma. O sea, si llega una persona a presentar una queja o denuncia ante las oficinas centrales o ante una junta distrital o local, pues se le debe facilitar a alguna persona que le auxilie para efecto que la denuncia se ponga por escrito. Hay que fijarla por escrito. Incluso, bueno, puede ser también por correo electrónico, pero, insisto, debe quedar una constancia por escrito. Me va a decir alguien de aquí, ¿no que estamos yendo a la oralidad? Sí, pero aún en los procesos orales, siempre vamos a tener etapas o siempre tenemos etapas donde se hace por escrito. ¿Cuáles son estas etapas en las que se hace por escrito? Cuando es necesario fijar la litis. Esto es, ¿de qué no estamos peleando? ¿No? Entonces, las quejas o las denuncias y en su caso las contestaciones se deben hacer por escrito. ¿Cuáles son los requisitos que se deben de cumplir? El nombre de la persona quejosa o denunciante, su firma autógrafa o, en caso de no saber firmar, huella digital. Oiga, pero si no sé firmar, ¿puede firmar otra persona mi nombre? No, si no es tu firma, huella digital. Pero es que aquí en mi estado, por eso yo les decía, tienen ustedes que comparar lo que yo les estoy diciendo con su legislación procesal y electoral local. Puede suceder, insisto, puede suceder que en alguna ley local permitan que si la persona no sepa firmar, alguien pueda firmar a su ruego. ¿Está bien? En el ámbito federal esto no se permite. En el ámbito federal es, si la persona no sabe firmar, entonces será su huella digital. Domicilio para oír y recibir notificaciones, lo que conocemos como domicilio procesal. No tiene que ser necesariamente su domicilio personal, puede ser una oficina, puede ser un despacho de abogados, hay quien señala los estrados. Está bien. Los documentos para acreditar la personería. A ver, supongamos que el compañero Rafael Rosas comparece y dice, yo soy el secretario general de un partido y soy, vengo a presentar la denuncia. Bueno, el compañero Rafael tendrá que acompañar a su denuncia de una serie de documentos que acrediten que efectivamente es el representante del partido político, ¿no? Entonces, no basta con que diga lo soy, sino que tiene que acompañar. Ahora, si Rafael es representante ante el Consejo General del INE, no tiene que acompañar ningún documento, simplemente tiene que decir, soy representante de mi partido ante el Consejo General del INE. ¿Por qué no tiene que acompañar ningún documento? Porque ya están en los archivos del INE, ¿no? Recuerden, todo esto se va a tramitar ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Esa unidad forma parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE. ¿Quién tiene
las acreditaciones de los representantes de los partidos ante el INE la Secretaría Ejecutiva. Entonces, simplemente con que Rafael diga, soy representante, y si quien está instruyendo el asunto, vamos a suponer que es Elvira, si Elvira, que está instruyendo el asunto, tiene alguna duda, lo que debe de hacer es ir al archivo y ver, a ver, ¿quién es el representante de tal partido? Pues es don Rafael Rosas. Ah, muy bien. Entonces ya está acreditado. Cuando la denuncia se presenta en nombre personal, pues no se necesita esta documentación. Si Abel Piña presenta una denuncia en su propio nombre, no tiene que presentar nada más. O sea, no tiene que presentar su acta de nacimiento, o poder a sí mismo, o credencial de elector, simplemente con su afirmación. La narración expresa y clara de los hechos. ¿Qué quiere decir una narración expresa y clara de los hechos? Es responder a estas preguntas. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué? Esas son las preguntas. ¿Qué viene usted a denunciar? ¿Dónde sucedió eso que usted está narrando? Por ejemplo, ¿dónde está pintada la barda? ¿Cuándo la vio? ¿Cómo lo acredita? ¿No? Entonces, es responder estas preguntas, es dar información fáctica de los hechos, de la realidad, que demuestren lo que estamos nosotros señalando. Ofrecer y aportar, bueno, señalar de ser posible los preceptos legales presuntamente violados. Si no se señalan, de todos modos se puede presentar la denuncia. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que aquí corre ese viejo apotegma, ¿no? Del derecho romano. Narra mihi factum dabo tibi ius. Nárrame los actos que yo te daré el derecho, decían los jueces romanos. Entonces esto sigue siendo válido. Alguien me puede decir, no use latines, ya no hay que usar latines. Y yo contestaré citando a Borges, de quien tendrá el honor de dar una plática al rato. ¿Qué es el español sin un dialecto del latín? ¿No? Hablamos en un dialecto del latín. Las pruebas. Ya decía yo el viernes que tenemos que ofrecer un mínimo caudal probatorio. Aunque sean ligas a páginas de internet, aunque sean notas periodísticas, un mínimo caudal probatorio. Una denuncia o una queja que vaya sin pruebas, lo que va a hacer la autoridad es requerirnos. O sea, es decirnos, a ver, doña Erika Flores, ya recibí su denuncia, ya tengo aquí su denuncia, pero necesitamos que le anexe pruebas, necesitamos que le adjunte pruebas, porque ustedes recordarán que con esto platicábamos el principio dispositivo y el principio inquisitivo. Cuando falta algún requisito, la unidad técnica de lo contencioso va a hacer una prevención. Prevención es, no puedo resolver, no puedo admitir, no puedo decir si está bien o está mal tu denuncia, tu queja, sino hasta que me cumplas con esto. A ver, enséñame tu documento que acredite tu personalidad. A ver, ofréceme las pruebas, lo que tenga que ser. Si un órgano distinto a la unidad técnica recibe la denuncia, lo planteaba yo hace unos minutos, puede ser una junta distrital, una junta local, pues debe de turnar a la unidad técnica de lo contencioso electoral para su trámite. Este órgano que recibe, por ejemplo, esta junta local ejecutiva que recibe, no tiene que hacer todo este trámite de revisar el nombre y que si el domicilio y que si la mano del muerto, no. Lo único que tiene que hacer es recibir y mandarle a la unidad técnica. Entonces alguien de aquí me levanta la mano y me dice, oiga, pero si está muy chueca, está muy mal hecha, y el vocal o la vocal secretaria de la junta local se da cuenta que está chueca, no puede prevenir, no le toca a esa persona, no le toca a esa funcionaria o a ese funcionario. Lo único que le corresponde es tomar la denuncia y remitirla a la unidad técnica de lo contencioso electoral. Va a ser la unidad técnica de lo contencioso electoral la que en su caso tenga que hacer alguna prevención, y desde luego tiene que hacer el registro. Ahora, derivado de la denuncia, normalmente porque se pide, pero puede ser simplemente porque se estudia, puede suceder que se presente esa necesidad que yo platicaba hace un momento de una medida cautelar. Vuelvo al ejemplo que me parece más claro en materia electoral. Suspender o evitar la transmisión en radio y televisión de un promocional. ¿Qué va a hacer ahí la unidad técnica de lo contencioso electoral? Bueno, la unidad técnica lo que va a hacer es estudiar el asunto y ver si en su opinión procede o no la concesión de la medida cautelar. Pero, y me voy a regresar, no va a decidir sobre la medida cautelar. La unidad técnica no va a decidir sobre la medida cautelar. Eso le toca a la Comisión de Quejas y Denuncias.
Oiga, pero pues eso quiere decir que se van a tener que reunir muy rápido. Sí, como pueden ver aquí, la ley señala una temporalidad de hasta 24 horas para que esa unidad técnica se reúna y tenga lugar la decisión. Pero no se reúna la unidad técnica, se reúna la comisión de quejas y denuncias. ¿Quién le va a decir a la comisión de quejas y denuncias que se debe de reunir? Pues se lo va a solicitar la unidad técnica de lo contencioso. Eso quiere decir que la unidad técnica le va a estar ahí escribiendo, llamando a los consejeros y a las consejeras, oigan, reúnanse, vénganse. No, bueno, desde luego va a ser por conducto de la presidencia de la comisión. La unidad técnica, recibida y en su caso admitida la denuncia, procederá a dictar las medidas necesarias. Por ejemplo, supongamos que se trata de denunciar una pinta, ¿no? Que está ubicada en Avenida Zaragoza, Oriente 24B. Ahí en ese número está una pinta que la denunciamos porque nos parece ilegal. Ok. Entonces, la unidad técnica tiene que fijar los hechos. Entonces, bueno, va a decir, bueno, me ofrecieron unas fotos, pero yo no sé cuándo se tomaron ni quién las tomó, no tengo mucha certeza. Entonces, la unidad técnica va a ordenar las medidas necesarias. En este caso, por ejemplo, va a ordenar una oficialía electoral para que vaya un funcionario o una funcionaria, constate la barda que está pintada y le tome en su caso fotografías y levante un acta con esa información. Esa acta va a ser entonces una oficialía electoral. ¿Para qué va a ser? Para dar fe de los hechos denunciados. ¿Quién la ordenó? La unidad técnica de lo contencioso electoral. ¿Pero qué no se tenía que esperar a que se reuniera la comisión de quejas y denuncias? No, porque no es una medida cautelar. Simplemente es una medida para tener certeza de los hechos denunciados. Y se procederá a emplazar a la persona denunciada o contra la que se presentó la queja, que tendrá 5 días para contestar. La contestación tendrá que reunir también ciertos requisitos: el nombre de la persona denunciada y, en su caso, de su representante. De nueva cuenta, la firma autógrafa o la huella digital. En segundo lugar, referirse a los hechos que se le imputan, o sea, los hechos que fueron señalados como su responsabilidad en la denuncia. Los hechos se contestan de 3 maneras: ¿es cierto?, ¿no es cierto?, o no es hecho propio. Es cierto cuando lo que se me está imputando es correcto. No es cierto cuando lo que se me está imputando no es correcto. No es hecho propio cuando el hecho que se está señalando no depende de mí. Por ejemplo, supongamos que en el hecho tercero de la demanda diga, y yo, denunciante, me constituí el día 5 de octubre en Avenida Zaragoza Poniente 24B y vi que estaba la barda pintada. Ese no es un hecho del denunciado, es un hecho del denunciante. Entonces, ¿qué tiene que contestar el denunciante? El denunciado, perdón. No puede contestar si es cierto o no es cierto, porque no estuvo presente, ¿estamos de acuerdo? No es un hecho propio. Entonces, ¿qué va a tener que contestar? No es hecho propio. Una correcta, una técnica contestación que demuestra que quien está contestando sí sabe derecho es la que acude a estos 3 elementos. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿O no es hecho propio? Cualquier otra cosa que se diga es altamente peligrosa, porque todo lo que digas son confesiones en tu contra. Oiga, doctor, pero es que a veces es necesario precisar, ¿ok? Si es necesario precisar, contestas. No es cierto. El evento que se señala no sucedió el día 14, sino el día 13, por ejemplo. Pero te fijas que ya primero contestaste, ¿es cierto, no es cierto, no es hecho propio? Insisto, todo lo demás, tienes que pensarlo 3 veces, o 4 tal vez, antes de ponerlo. Desde luego, ahí mismo se tendrán que ofrecer pruebas y se tendrá que señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Como pueden ver ustedes, las pruebas se ofrecen desde la denuncia y desde la contestación. La unidad técnica, en ejercicio del principio inquisitivo, tiene 40 días para hacer un estudio y una investigación que puede excepcionalmente ampliarse. Esa investigación debe ser tal que permita conocer la verdad de los hechos, más allá de la deficiencia o la virtud probatoria que puedan tener las partes. Por tanto, la investigación debe ser seria, expedita, completa,
completa, exhaustiva, idónea, eficaz, congruente, que pueda dar información. Y esto tiene que ver con lo que platicábamos el viernes. La autoridad no está amarrada de manos solamente por lo que dicen las partes, sino que puede, en virtud del principio inquisitivo, hacer una investigación. Desde luego, el secretario general del Consejo General, en la instrucción de estos asuntos, puede solicitar información, por ejemplo, a las partes, por ejemplo, a las autoridades. Por ejemplo, alguna certificación que obre en un archivo municipal o en un archivo de una alcaldía. Oye, alcaldía, infórmame si tú sabes quién pintó esta barda o si se dio alguna autorización. Oye, registro público de la propiedad del comercio. Infórmame quién es la persona propietaria de tal inmueble y expídeme una constancia certificada, ¿no? Entonces, pueden realizar este tipo de actos, que desde luego son importantes. O pedirle certificaciones a los propios órganos del INE. Se van a desahogar las pruebas y se pondrá a la vista de las partes hasta por 5 días para la presentación de alegatos. Los alegatos que son las conclusiones que presentan las partes tratando de demostrar que tienen razón. Se remite el proyecto a la Comisión de Quejas y Denuncias. La Comisión de Quejas y Denuncias puede aprobarlo o no aprobarlo. Si no lo aprueba, regresa a la Secretaría Ejecutiva, regresa a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que se hagan las modificaciones aprobadas en sesión de la comisión. Y entonces ya se turna al Consejo General. O si se aprueba, pues se turna al Consejo General. Y quien va a resolver en definitiva es el Consejo General. ¿Con base en qué? Con base en el proyecto de resolución. Como será evidente, sobre todo para quienes trabajan o han tenido mucho contacto con los tribunales, digamos que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral es una especie de, en este momento que estoy narrando, una especie de secretariado de estudio y cuenta del Consejo General del INE. El procedimiento especial sancionador. El ordinario, digamos, es para cualquier violación a la ley en materia electoral administrativa. El PES es el procedimiento especial, creado a partir de 2007, creado primero en 2006 como una creación pretoriana de la Sala Superior y ya después legislado a partir de la reforma constitucional de 2007. ¿Cuándo procede el PES en estos supuestos? Cuando se viole lo establecido en la base tercera del artículo 45, bueno, el párrafo octavo del artículo 134 constitucional. O sea, básicamente, cuando se contravengan normas sobre propaganda político-electoral, se traten de actos anticipados de campaña y por reforma del año 2020, cuando se traten de denuncias o investigaciones de oficio relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Por qué esto último? Porque el procedimiento especial sancionador es muy parecido al ordinario, pero con plazos más cortos. Entonces, se ha considerado, primero por criterio de los tribunales y después por decisión legislativa, que los asuntos de violencia política de género se tienen que resolver con la mayor rapidez posible, además de aplicando protocolos, evitando revictimización y demás. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos, bueno, lo que nos define la LEGIPE como violencia política contra la mujer en razón de género. Se les obstaculice sus derechos, se les oculte información, no se les convoque o se les oculten las convocatorias para precandidaturas o candidaturas, cuando se les proporciona información falsa, incompleta o imprecisa, se obstaculice su campaña política y cualquier otra que lesione o dañe la dignidad, integridad, libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Los requisitos de la denuncia y de la contestación básicamente son los mismos. Y también aquí la parte denunciante puede señalar cuáles son las medidas cautelares que solicite. ¿Cuándo se puede desechar un procedimiento especial sancionador? Pues cuando no se reúnan los requisitos y se prevenga y no se cumplan, cuando los hechos no constituyan, en su caso, de manera evidente, uno de los supuestos que se puede transmitir en el PES, pero ojo, tiene que ser de manera evidente.
de manera evidente. Vengo a denunciar que no sé, están haciendo mal uso de recursos porque están comprando casas para sus empleados. Bueno, a lo mejor es un acto ilícito, pero ni siquiera es un ilícito electoral. Entonces, ahí se desecha. La unidad técnica notificará en un plazo de 12 horas. ¿Se fijan cómo es mucho más corto? La unidad, en su caso, puede realizar las diligencias preliminares de las que ya platiqué, en caso de ser necesario. Y puede proponer también la adopción de medidas cautelares a la propia comisión de quejas y denuncias. Se emplaza, en su caso, a la persona denunciada para que en un plazo de 48 horas asista junto con el denunciante, digo, y teniendo claro que en materia de violencia política de género, cuidando no revictimizar, a una audiencia de pruebas y alegatos. Como pueden ver, el plazo es mucho más corto. Una vez que esto termina, que se desarrolla la audiencia de pruebas y alegatos, la unidad técnica turna a la sala regional especializada con un informe justificado. El POS lo resuelve el Consejo General del INE. El PES lo resuelve la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Por lo tanto, lo que hace la unidad técnica de lo contencioso es instruir el procedimiento y después mandar a la sala regional. ¿Quién determina la procedencia o no de las medidas cautelares? La Comisión de Quejas y Denuncias, ¿no? Se remite entonces el expediente o el expedientillo a la sala regional especializada con un informe circunstanciado, esto es, con todo lo que se ha realizado, los escritos de queja, las aclaraciones solicitadas en su caso, la contestación de la denuncia, las pruebas recibidas, con la relatoría de los hechos, las diligencias que se hayan realizado y cualquier otra actuación, y las conclusiones que se tengan sobre la queja o la denuncia. Y la sala regional va a ser la competente para decidir. En su caso, declarar la inexistencia de la violación y revocar, por tanto, las medidas cautelares o, en su caso, imponer sanciones. Desde luego, cuando el expediente llega a la sala regional especializada, esta puede devolverlo a la unidad técnica de lo contencioso y requerirle que realice algunos otros actos de investigación, que realice algún tipo de notificación, alguna actividad. Hecho lo cual, de nueva cuenta, el expediente se remite a la sala regional especializada. Muy bien. Quisiera abrir el espacio para preguntas, si puedo ofrecer respuestas y desde luego comentarios de su parte. Adelante, Luis Bernardo. Gracias, doctor. Entonces, a ver, yo me quedé con la duda de la clase pasada de que, bueno, no, más bien yo no terminé de entender bien el concepto. Sí hay entonces una litis entre el quejoso y el denunciado. Yo digo que sí. Y por lo tanto, si yo como quejoso no aporto pruebas ni ningún dato adicional en mi queja, la unidad técnica va a desechar mi queja. Correcto. No es que yo llegue y le diga, mira, aquí está la barda o pusieron un montón de pendones en toda la avenida y entonces propaganda en equipamiento urbano, bla, bla, bla. Y tú como autoridad instructora, como autoridad que sustancia el expediente, tienes la obligación de, yo ya te di datos y tú tienes que ir. Yo no te tengo por qué aportar mayor prueba ni hacer tu trabajo, porque para eso es el presupuesto público, etcétera. Si yo no acepto el menor indicio, la unidad técnica simple y sencillamente la desecha. Pero yo sugeriría que no les pusieras yo no tengo por qué hacer su trabajo y por eso el presupuesto me Digo, parecería bueno, pero queda probablemente implícito, rudeza ¿no? innecesaria. Ajá. Pero sí, tú tienes que aportar un mínimo Ah, ok, caudal ok. probatorio. Y entonces, por ejemplo, el órgano instructor puede decir, con esto es más que suficiente. Porque a lo mejor lo que tú ofreciste fue notas periodísticas, fotografías y un testimonio notarial de que está la barda. Entonces, a lo mejor ya es innecesario hacer una oficialía electoral. Pero bueno, si lo consideran necesario, lo hace. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Es interesante observar algo. Cuando en un procedimiento especial sancionador, la Comisión de Quejas y Denuncias determina la procedencia o, en su caso, la improcedencia de las medidas cautelares, la impugnación contra esta decisión la va a conocer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra el otorgamiento o la negativa de las medidas cautelares.
pero la sentencia de fondo, en primera instancia, no la va a dictar sala superior, la va a dictar la sala regional especializada. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando sala regional especializada va a resolver el fondo del asunto, puede ser que ya haya dentro del expediente una sentencia de sala superior, pero no una sentencia que resuelva el fondo, sino una sentencia que solamente lo que haga es decir si procede o no el otorgamiento o la negativa de las medidas cautelares. Contra la sentencia que dicte la sala regional especializada, ¿procede algún medio de impugnación? Sí, ante la propia sala superior. Entonces, un asunto puede, por ejemplo, visitar en 2 ocasiones sala superior, que justo es donde me encuentro hoy. En un primer momento, para revisar lo relativo a la concesión o la negativa de las cautelares, y en un segundo momento para conocer el fondo del asunto. Es un procedimiento extraño como está regulado en nuestra ley, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, ¿por qué no contra la negativa de las cautelares que decida la propia sala regional especializada, que es la que se supone que va a dictar el fondo, ¿no? Pero bueno, así fue como lo construyó el órgano legislativo y esto no se ha reformado. Quién sabe si lo vayan a ver o lo vayan a reformar o lo visualicen para la reforma electoral. Muy bien. ¿Alguien más hasta aquí alguna duda o comentario? Adelante, Luis Bernardo. Gracias, doctor. Si lo desechan, entonces también lo puedo impugnar, ¿verdad? Y se va a sala Sí, claro. superior. Sí, claro. Correcto. Y Gracias. sería sala superior también. Gracias. Sí. Insisto, en sus entidades puede ser distinto. Hay estados, si la memoria no me falla, Tabasco, que lo resuelve el propio OPLE, aunque ya en la mayoría sucede, como lo he platicado aquí, instruye el OPLE, el Instituto, la Comisión Electoral Local, o el OPLE en el caso de Veracruz, porque se llama OPLE el de Veracruz, y resuelve el Tribunal Electoral Local. Pero bueno, insisto, esto depende de cada entidad. Pues si no hubiera alguna otra duda o comentario, yo agradezco mucho su... Adelante, Damián. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos y a todos. Respecto a las medidas cautelares y lo que se ha discutido, si que sea la sala especializada quien las determine, yo, en mi opinión, yo creo que es un tanto un poco más política. Para mí, yo creo que sí se las debe quedar el INE. Al fin y al cabo también es un poco de tener ahí control, ¿no? Como una forma de controlar también a los partidos políticos. No sé qué opine, doctor. Yo creo que sí, tienes razón. Yo creo que se las quede el INE. Mi duda es en la revisión de las cautelares. Si lo correcto es que sea sala superior o lo correcto es que debería ser la sala regional especializada. Pero de entrada tiene que además que ser el INE, porque el INE es quien está instruyendo. Entonces sí, tendría que ser el INE. En algunos estados, por ejemplo, también hay comisión de quejas y denuncias, y entonces esa comisión resuelve. En otros estados es la unidad técnica de lo contencioso o la dirección jurídica la que resuelve las cautelares. Depende también la legislación, ahí también vale la pena que le dieran una checadita. Abel, adelante. Profesor, compañeros, buenos días. Una pregunta, doctor. Con respecto a las diferencias, comentó que una de las diferencias entre el POS y el PES es que el PES tiene plazos más cortos. Mi pregunta es, ¿qué otras son las diferencias más preponderantes entre los dos procesos? Gracias. Yo diría que esencialmente dos, los plazos más cortos y que el PES tiene un catálogo muy estricto, muy pequeño de supuestos de procedencia. Es como los juicios ordinarios y los juicios especiales. Pues yo les agradezco mucho su amable presencia, les ofrezco una disculpa porque, bueno, insisto, por actividades académicas tengo que terminar antes la sesión, espero haber sido más o menos claro, pero de todos modos les dejo mi correo por si hay algún tema por ahí en el que no haya sido lo suficientemente claro, se nos quede alguna duda, en el que con gusto pues puedo orientar sus dudas o tratar de dar una respuesta. Les agradezco mucho y les invito a que nos acompañen a partir de las 10 en la semana de la Escuela Judicial Electoral. Que tengan muy buen día.